Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Alejandro Medina y voy a ser su host en este webinar de cómo usar ChatGPT como tu agente de contact center. Nos acompaña Nicolás Calderón, nuestro evangelista de tecnología, y Víctor Virrueta, nuestro sales engineer. Así que vamos a ello. Hola a Chicos, todos, ¿quieren presentar? ¿qué Hola. tal? Mucho gusto aquí con Nicolás Calderón. Súper. Ahora vamos a ver un poco de nuestra agenda. Antes de empezar, primero vamos a ver qué es ChatGPT, junto a los prompts y cómo los podemos usar, beneficios de usar AI generativa en el uso comercial, casos de uso, integración con sistemas, retos y limitaciones. Vamos a hacer unos demos y vamos a hacer unos prompt tips para contact center. Antes de seguir, me voy a proyectar en pantalla uno de esos casos de usos que creemos que es muy relevante para, por ejemplo, empresas de cobranza, y creo que les va a parecer muy interesante. Vic, ¿nos puedes ayudar un poco dándonos una pequeña explicación de qué fue lo que se hizo en este demo en particular? Sí, claro. Buen día a todos. Este video que estamos presentando es un asistente virtual para la gestión de cobranzas. Su objetivo es poder generar un compromiso de pago con el cliente y para ello estamos usando a GPT, definiendo un prompt con todas las indicaciones necesarias para que pueda generar este compromiso de pago. Estamos enviándole datos específicos del cliente como parte del prompt. Más adelante vamos a ver cómo es que eso se puede hacer con nuestra herramienta. Y pues ahí lo que va a seguir es una serie de interacciones en las cuales las respuestas que van a escuchar son las que GPT genera a partir del prompt que le hemos definido. Entonces, nosotros no nos tenemos que preocupar exactamente, bueno, entre comillas, ahí vamos a hablar más detalles más adelante, pero no nos vamos a preocupar por el tipo de respuestas que GPT, que este asistente virtual genera con GPT, sino que van a estar, digamos, contextualizadas a partir del prompt. Así que bueno, continuamos con el video. Hola David, soy el asistente virtual de Boximplant. Te llamo porque tenemos registro de que tienes una cuota en mora con nosotros por un monto de 50,000 pesos, desde el 1 de octubre de 2023. Queremos ayudarte a resolver esta situación y acordar una forma de pago que sea conveniente para ti. ¿Estás disponible para hablar sobre esto ahora? Sí, ¿qué opciones de pago tengo? Buen día, David. Gracias por contactar a Boximplant. Actualmente, usted tiene una cuota en mora por 50,000 pesos, ya incluidos los intereses, desde el 1 de octubre de 2023. Tiene dos opciones de pago: dar una fecha de pago para el saldo en mora por 50,000 pesos o acordar una opción de financiación de las siguientes tres: pagar 18,000 pesos mensuales durante 3 meses, pagar 10,000 pesos mensuales durante 6 meses, o pagar 6,000 pesos mensuales durante un año. ¿En qué opción de pago está interesado? ¿Puedo pagar en 2 años? Lamentablemente, David, no contamos con una opción de financiación de 2 años. Las opciones disponibles son: pagar 18,000 pesos mensuales durante 3 meses, pagar 10,000 pesos mensuales durante 6 meses, o pagar 6,000 pesos mensuales durante un año. ¿Cuál de estas opciones le gustaría elegir? La opción de 3 meses, por favor. Perfecto, David. Entonces, ha acordado pagar 18,000 pesos mensuales durante 3 meses para saldar la cuota en mora por 50,000 pesos. El primer pago se realizará el día de hoy, y los siguientes pagos se realizarán cada mes en la misma fecha. ¿Está de acuerdo con estos términos? Sí, está bien. Excelente, David. Ha sido un placer concertar el acuerdo de pago con usted.
Recuerde que el primer pago de 18,000 pesos se realizará hoy, y los siguientes pagos se realizarán cada mes en la misma fecha. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Gracias por elegir Box Implant. Súper. Este demo es una de las muestras que pueden ver en cómo se puede usar esto en cobranza, tomando datos, en este caso de un Google Sheets, que puede ser su CRM. A continuación, les voy a mostrar, aparte de la agenda, que ya se las comenté, les voy a mostrar algo muy, muy interesante, que durante este webinar vamos a tener unos bonos especialmente para ustedes, para que puedan aprovechar. Los pueden reclamar escaneando este código QR. Uno es una asesoría técnica con nuestros rockstars de tecnología, Víctor, Nicolás o alguna de las personas que están dentro de la operación de Box Implant, para poder integrar ChatGPT en un caso de uso de su Customer Experience, hasta $40 de crédito en nuestra plataforma, también para que lo puedan probar prácticamente casi que gratis, solo pagando ustedes ya las licencias de OpenAI, que son extremadamente baratas. 14 días gratis en nuestra funcionalidad de Contact Center y precios preferenciales si manejan grandes volúmenes de llamadas o grandes volúmenes de agentes. Los invito a que escaneen este código QR. También voy a estar compartiendo unos WhatsApps aquí en los chats, y los invito también a que nos vayan contando durante esta sesión qué casos de uso se imaginan que podemos integrar o que ustedes pueden integrar usando ChatGPT en su operación de venta, soporte o servicio al cliente. Nico, cuéntanos ahora entonces un poco sobre qué es ChatGPT y cómo podemos empezar a entender todo este ecosistema con Box Implant Kit. Hola a todos, sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a entrar en materia. Estaba leyendo la encuesta a ver cómo vamos para saber pues cuántos han usado ChatGPT. Me parece muy bien. Ya todos, bueno, casi todos ustedes entienden la potencia de este modelo conversacional, ¿sí? Básicamente, ¿qué es ChatGPT? Eso que han utilizado a través del chat es un modelo, se entiende como un Large Language Model, un modelo de lenguaje grande. ¿Porque es grande? Porque ha sido entrenado básicamente con todo lo que había en Internet hasta el año 2021. ¿Qué significa eso? Que tiene un conocimiento, bueno, ya ustedes lo han probado y entienden eso. ¿Qué es lo importante acá? ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta para nuestras tareas de la vida real, de cobranzas, de, bueno, darle ayuda a nuestros clientes sobre nuestro producto particular? ¿Cómo podemos entrenar o hacer uso de esta potencia, de esta herramienta en nuestros casos de uso particular en cada empresa? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Básicamente, el modelo de GPT, gracias a su entrenamiento, es muy bueno definiendo cuál va a ser la siguiente palabra que va a aparecer en su generación de respuestas. ¿Cómo se programa este modelo para que ejecute ciertas tareas? Ya ustedes lo saben, que es a través del lenguaje natural. Por eso pues, fue el boom de ChatGPT, porque todos podemos hablar en lenguaje natural. Y eso es clave de este modelo conversacional, que hoy, como lo han visto, pues lo estamos usando para manejar llamadas y mensajes, que ya Víctor nos va a mostrar cómo sería eso, pero en WhatsApp, en una conversación de texto. No sé si quieres agregar algo ahí, Vic, que se me haya pasado. No, en general, bueno, más adelante podemos ver ya el detalle de lo que se ha construido. Súper. Entonces, Nico, cuéntanos un poco sobre estos beneficios de integrar GPT, tal cual como está actualmente, con todos sus beneficios y limitaciones. Y más adelante vamos a ver un poco de los casos de uso. Bueno, beneficios, como estábamos hablando el otro día con Víctor, ha cambiado completamente el paradigma para crear bots conversacionales, ¿sí? Porque básicamente yo diría, resumiendo todo, para crear un bot conversacional antes teníamos que definir todo el árbol de decisión posible, ¿sí? Entonces a un humano, a nosotros como el diseñador conversacional nos tocaba pensar, ok,
el cliente puede decir esto, sobre todos estos temas. Y si decía algo que no estaba mapeado por nosotros, pues nos quedamos sin una respuesta realmente para eso. Y ya, y era una mala experiencia. ¿Cómo cambia el paradigma? Que uno, ya no estamos programando ni con código ni con una interfaz como lo hacíamos con Dialogflow usando slot filling, sino ahora también estamos programando de forma que usamos el lenguaje natural para hacerlo, para darle instrucciones, contexto, por ejemplo, en el tema de la cobranza, porque sabía el bot que se llamaba así, que tenía solo estas opciones, porque nos trajimos los datos con Box Implant desde esa base de datos que era ese Excel. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la potencia de usar el modelo sin que nos toque a nosotros mismos entrenar un modelo? Porque no es fácil conseguir la data para entrenar un modelo de este tipo y que funcione tan bien. Entonces, la idea es más bien tunear o tratar de llevar por el camino correcto la potencia de GPT, en este caso, para que cumpla nuestros objetivos de negocio. ¿Cuál es el reto aquí? El reto es sacar esto a miles de usuarios, a cientos de usuarios y que tengamos una experiencia controlada, segura, que diga la verdad. Estos son los grandes retos también, saltándome un poquito a lo que vamos a hablar más adelante. Pero los beneficios es una potencia grandísima de generación de role modeling, en el cual el modelo puede tomar roles, actuar como una persona del pasado, un personaje histórico. Bueno, y esto hace parte del prompting. ¿Qué es el prompting? Pues es, al ustedes chatear, le están ingresando prompts al modelo para que les responda algo. Entonces, ese prompting con lenguaje natural es la clave para que esto funcione básicamente, según lo que hemos descubierto hasta el momento aquí en Box Implant, pues en lo que hemos estado trabajando con la API en varios casos de uso. Entonces también los quiero invitar a que nos cuenten ustedes por qué están aquí, qué es lo que les interesa, qué reto tienen en la mente o que tienen la idea de que sería interesante de revisar. Queremos leerlos para ver si nos animamos también. Nico, nos pregunta aquí Jorge Conde, quiero tener bots de prospección y servicio al cliente automáticos. Creo que eso es un caso de uso. Hay un caso, una cosa muy importante. Los bots que hemos hecho hasta el momento tienen un contexto muy básico. Por ejemplo, el del evento que muchos de ustedes llamaron a los números que teníamos con ese bot del evento. Pues si se fijan, a muchos les pidió el número, pero es porque Alejandro y yo nos demoramos 1 hora haciendo ese prompt y se nos olvidó decirle o pasarle el número al prompt y por eso lo estaba pidiendo, porque era pues lógico que si no se lo decimos en el prompt, él no lo iba a saber, pero son cosas que habría que mejorarle a ese prompt precisamente. Entonces, quiero volver a decir, la calidad de su agente va a ser tan buena como su prompt y la memoria de su agente va a ser tan buena como todo el historial que le pongan. Y en el caso del tema de ventas, la documentación, porque no queremos uno de prospectación que se ponga a inventar, a alucinar, como es el término que se ha acuñado, y alucinar, que es cuando el bot se pone a inventar cosas. Entonces, esto es como el mayor peligro. No queremos dañar la experiencia y menos de nuestros leads. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahorita, después del demo. Súper. Sería bueno que en esta parte, Víctor nos explicara un poco sobre la parte de la integración técnica. Tenemos aquí varias preguntas. Una que nos estaban haciendo también era sobre si se puede descargar documentos o generar cotizadores desde este bot. No sé si la pregunta la entienden muy bien, pero imagino que tiene que ver con que si un bot puede generar cotizaciones antes de pasar a la parte de la integración técnica.
Lo que hemos visto es que no es tan bueno, digamos, como calculadora. En este caso, yo recomendaría más bien tener esos datos en un Excel, como, y llamarlo como base de datos o cualquier base de datos que quieras, y pasarle esos datos ya al prompt, en lugar de utilizar el modelo para hacer cuentas, como que ahí yo lo he visto que alucina, no es como que lo hace bien, pero hay un gran peligro de que se invente cifras. Entonces, no sería recomendable en este momento. Habría que ver con GPT-4 qué tal le va. Correcto. Ahí también respondiendo a la otra pregunta de Robinson, efectivamente estamos usando 3.5 Turbo en estas demos, porque 4 no, porque se demora mucho. Pero si ustedes van a manejar conversaciones solo de chat, 4 sería una excelente opción para darle, porque ya no hay que ser tan incisivos como que en 3.5 hay que darle la instrucción varias veces y dejárselo muy claro y ponérselo y como estamos programando con lenguaje natural, entonces toca ponérselo como con eh, eh, estos signos de exclamación para dejárselo muy claro. Y yo he visto que en GPT-4 es más fácil que le entienda toda la instrucción muy bien y sea como más elegante la respuesta. Entonces, bueno, ahí les queda, creo que ya hay la encuesta sobre si están usando mensajes o llamadas ahorita. Ahorita. Ok. Primero, sería bueno que Víctor nos explique para la audiencia un poco más técnica cómo funciona esta integración, mientras recopilamos también más información de lo que nos están preguntando aquí en el chat. Claro. Bueno, este gráfico es una versión, digamos, bastante simplificada de lo que hacemos. Básicamente estamos usando nuestra plataforma Box Implant Kit para poder diseñar un flujo que va a incluir o se va a encargar, digamos, de gestionar una llamada telefónica de manera automatizada. Entonces, lo que hacemos hacemos con Box Implant Kit es iniciar una llamada, porque también nos encargamos de facilitar toda la infraestructura de telefonía, ¿no? Entonces, ingresa o se realiza una llamada telefónica, el cliente nos va a contestar la llamada y luego nosotros vamos a utilizar dos componentes importantes primero. Uno es el reconocimiento de voz o el Automatic Speech Recognition y el otro componente es el text-to-speech, ¿no? Que nos va a permitir sintetizar la respuesta, ¿no? Darle una respuesta con voz al cliente. Ese reconocimiento y síntesis de voz van a ser la entrada, digamos, van a generar, en el caso del reconocimiento de voz, va a generar un texto, ¿no? Va a convertir la voz a texto y ese texto es el que vamos a enviar a la API de GPT. Entonces, vamos a hacer la llamada a GPT con la pregunta o respuesta del cliente. GPT va a procesar no solamente la pregunta, sino el prompt completo que le hemos dado al inicio y nos va a dar una respuesta. Esa respuesta que nos genere GPT, nosotros la vamos a reproducir como un audio que el usuario va a poder escuchar utilizando el text-to-speech. Ese es un ciclo, digamos, que va a estar dándose de manera infinita, digamos, hasta que se detecten algunas palabras clave que vamos a poder identificar también para salir de ese ciclo infinito, digamos, ¿no? Apenas haya una palabra, por ejemplo, en este caso la palabra es, fue un placer acordar, llegar a un acuerdo, ahora la vemos exactamente, pero cuando esa palabra sea detectada en ese ciclo, pues va a ser una señal para que salgamos de la conversación y continuemos con otros pasos. Y bueno, básicamente otro elemento importante que mantenemos aquí es el contexto, ¿no? El contexto va a ir creciendo a medida que se den más interacciones. Toda esa conversación va a quedar almacenada como parte del contexto y eso es lo que va a permitir que se generen nuevas respuestas también por parte de GPT que van a ser respuestas que van a mantener esa coherencia, ¿no? Muchas gracias, Víctor. A continuación, voy a mostrarles el demo de cómo funcionaría esto si lo mandáramos a texto. Creo que en texto funciona bastante bien. Dame un segundo, ya comparto aquí.
Víctor, ¿nos puedes comentar un poco sobre cómo se construyó este bot? Sí, en este caso estamos usando la misma idea que mencionamos hace un momento. De hecho, ese mismo diseño lo reutilizamos tanto para la comunicación por voz como para el tema del texto, ¿no? Obviamente varía el canal por el cual está saliendo, pero la idea es la misma, reconocer o definir un contexto, un prompt inicial para la gente, y a partir de ello vamos a enviarle información específica del cliente. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la información que le estamos dando, comenzando por el nombre de la persona, del cliente, ya nosotros lo hemos detectado previamente a partir del número de teléfono desde el cual se está comunicando el cliente. Obtenemos ese dato y ese nombre se lo pasamos al contexto o al prompt de ChatGPT. Igual los otros datos que aparecen ahí, la deuda, los meses para pagar y todo ello, lo traemos de una base de datos, que en este caso estamos usando una hoja de Google Sheets, desde la cual estamos obteniendo esta información, ¿no? Como si fuese un CRM o algún sistema de facturación o de cualquier otro tipo. En ese caso nos comunicamos vía API para traer todos esos datos. Una vez que tenemos todos esos datos, ya pasan al prompt, como mencionaba, y de ahí lanzamos ese ciclo, ese loop, digamos, infinito que mencionaba, para que el asistente virtual interactúe con el cliente sin que tengamos que preocuparnos digamos, de lo que vaya a ocurrir. Ciertamente por ahí creo que estoy viendo algunas preguntas que mencionan si podemos controlar las respuestas. Hasta cierto punto yo diría que sí se pueden controlar, se pueden supervisar. Eso va a depender mucho del prompt y el contexto y cómo se mantenga el contexto. Eso es algo que definitivamente se puede manejar de varias formas, ¿no? Y ahí en las interacciones que están viendo, si se pueden dar cuenta, pues es algo similar a lo que escuchamos por voz hace un momento. Algo que podría ocurrir ya sea en el canal de voz o en el de texto, en el chat, es que el cliente, por ejemplo, hable de otras cosas, por ejemplo, mencione algún tema totalmente distinto al de la cobranza. Pues en ese caso, el asistente virtual podría también estar, a partir de un prompt bien definido, podría saber responder esas preguntas y volver a retomar el objetivo, ¿no? Porque dentro del prompt también es importante definir cuál es el objetivo de ese asistente virtual, por decirlo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Vic, por eso que acabas de decir. Y bueno, los invito ahora, pues vamos a seguir mostrando un poco más de demos, retos y limitaciones. Y los invito a que recuerden que si quieren tener una prueba de concepto totalmente gratis, hasta $40 de crédito en Boxing Plan Kit para que prueben la plataforma y puedan hacer estos ejercicios con el acompañamiento de nosotros. Puede estar Víctor, puede estar Nico, puede estar otras personas de nuestro equipo técnico. 2 semanas de contact center gratis y descuentos para grandes volúmenes de llamadas y mensajes. Los invito a que hablen por WhatsApp, que escaneen este número. Voy a volver a compartir acá los números de WhatsApp para que también puedan escribir directamente. Y si tienen unas dudas muy específicas, escribiendo estos números de WhatsApp, pueden agendar una reunión para que podamos, con alguna de nuestras personas, incluyendo a Victoria Nico, mirar ese caso y empezar a ver cómo podemos transformar realmente de una manera radical el servicio al cliente que actualmente se maneja. Vic, cuéntanos ahora un poco de este demo que vamos a mostrar. Entonces, bueno, aquí yo estaba a modo responder preguntas en el chat. Pueden hacerlas por ahí o por el preguntas donde quieran. ¿Qué es importante? El agente que está aquí entrenado, bueno, ya, Víctor, si nos puedes ir mostrando de una vez como dónde está esa base de datos, sí, de la cual se está extrayendo. Empecemos por ahí, por la base de datos. ¿Dónde está esa base de datos? En un Excel. Esos datos son los datos, digamos, en este caso, bancarios o de la deuda que tiene el cliente. Y es lo que le vamos a pasar en el prompt. Entonces, el prompt se ha diseñado de forma tal. En Boxing Plant en Boxing Plant Kit hay algo que se llaman variables. Las variables es una cajita de texto y esa variable va a tomar el valor de una columna aquí en este Excel, ¿sí?
Entonces, lo que pasa es que cuando llama al cliente, reconoce el número y con el teléfono de la llamada de la persona que está llamando va e identifica aquí en esta base de datos de Víctor, pues quién es el cliente y ya extrae estos datos, se le pasa el prompt y bueno, ahí voy a dejar que Víctor termine de explicar el demo. Ok, sí, como mencionaba Nico, esta es la base, podría ser un CRM, podría ser cualquier otro sistema, siempre que se pueda acceder a través de una API REST. Normalmente muchos de los sistemas hoy día utilizan eso como su estándar para lo que son temas de integración. Y aquí en el flujo que estoy mostrando, lo primero que hacemos es, esto es aquí comienza, digamos, en este caso es una llamada de salida, ¿no? Aquí está iniciando la llamada y esta línea verde representa o significa que el cliente ha atendido la llamada. Una vez que atendió la llamada, de hecho estamos aquí activando la grabación de la misma, eso se activa con una caja así de simple, y luego el siguiente paso es traer la información. En este caso estamos trayendo la información de la hoja que les he mostrado hace un momento de Google Sheets, pero aquí podríamos colocar simplemente hacer el get, digamos, de la información de cualquier otra plataforma, un CRM cualquiera que tenga o que se comunique a través de APIs, ¿no? Podemos enviar parámetros, como parámetros, por ejemplo, el número del teléfono del cliente, que esta es una variable que tenemos en Boxing Plan. Cada vez que se hace una llamada, el número de teléfono está disponible, así que acá simplemente hacemos referencia a la variable. Y aquí, bueno, es un parámetro adicional para hacer la búsqueda en la hoja de cálculo que les mostré. Entonces, voy a buscar este número en la hoja de cálculo y me voy a traer todos los datos que corresponden a ese cliente. El siguiente paso es configurar, digamos, el prompt para GPT. Y aquí es donde, bueno, de hecho, esta es la parte tal vez más importante de la creación o la definición del asistente virtual, ¿no? Vamos a definir el prompt que incluye y puede incluir, de hecho, muchas instrucciones adicionales, pero en este caso estamos usando, por ejemplo, una definición de un asistente virtual amable de Boxing Plan. Vamos a decirle que al despedirse siempre indicará cuál fue el acuerdo al que se ha llegado. Eso es un poco como para reforzar o asegurar el momento en el cual ya se cumple el objetivo del asistente. Y aquí, como parte del prompt, le vamos indicando los datos que hemos obtenido previamente, ¿no? A manera de variables, representamos el nombre, la deuda, la fecha de pago y las opciones de financiamiento que el asistente le va a poder ofrecer al cliente. Entonces, esto es súper importante porque este prompt ya se vuelve un poco personalizado, ¿no? Ya se convierte en un asistente virtual que sabe que está hablando con una persona la cual tiene una deuda de tal cantidad y solamente le puede ofrecer estas opciones de pago. Esto debería ser o es suficiente para que la comunicación y la secuencia de interacciones, ese ciclo infinito que mencioné hace un momento, se comience a dar en esta secuencia de bloques. Aquí ya hay unos detalles que tal vez son un poco más técnicos, pero lo que hacemos es asegurarnos de que el contexto que le hemos dado inicialmente, o sea, este es el contexto inicial. Este contexto, a medida que van a haber interacciones, idas y vueltas, ¿no? Preguntas del cliente, respuestas del asistente virtual, ese contenido se va a ir agregando a este contexto inicial. Entonces, cada vez que volvamos a llamar a GPT, de hecho aquí está la llamada a GPT, aquí está la ruta de OpenAI, ¿no? Todos los parámetros que se necesitan, usamos GPT 3.5 Turbo, le mandamos como parámetro de todo el contexto que les digo que estamos actualizando, ¿no? Entonces, cada vez que ocurre una secuencia de interacciones, ya sea del lado del cliente o del asistente, nosotros vamos a incrementar el contexto y se lo vamos a mandar nuevamente cada vez que volvamos a repetir el ciclo, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Que esta secuencia de interacciones se mantenga
dentro de un contexto válido y que permita, y eso va a permitir, mejor dicho, que se den respuestas coherentes gracias a que mantenemos el contexto, ¿no? Esto en realidad es como funciona ChatGPT y de hecho la misma página de ChatGPT de OpenAI maneja ese mismo, o esa misma idea, ¿no? El contexto es clave para poder generar las respuestas adecuadas. Luego, finalmente, tenemos esta parte en la cual hacemos un análisis de la respuesta. Cada vez que hay una respuesta de GPT, nosotros podemos, esto es gracias también a la herramienta que están viendo, es Box Implant Kit, nos permite, por ejemplo, hacer el análisis de las respuestas que nos está dando GPT y podemos incluir un paso aquí de validación, el cual va a permitir evaluar, encontrar una palabra clave dentro de la respuesta que nos dé GPT. Y en este caso, como les mencioné en su momento, la palabra clave es placer concertar. Solo para que veamos cuál es la clave de esto, es... sí. Ahí atentos, qué pena ahí el comentario, meter la cucharada. Atentos todos a esta parte que es importante, lo de la palabra clave, porque es la forma de salir del loop de conversación. Entonces ustedes pueden usar cualquier palabra clave. Aquí Víctor nos va a mostrar cómo, y esto es una combinación de el modelo con lo que ya tenemos en Box Implant Kit, que es todo el speech recognition. Yo por ahí estuve respondiendo que tenemos Google, Google, Microsoft y DeepGram para entender español e inglés y bueno, muchos otros lenguajes más. Ya. Y otra cosita. Si quieren les podemos pasar este escenario para que ustedes mismos lo prueben. Entonces se pueden crear una cuenta de Box Implant gratuita ya mismo. Alejo, para que pongas ahí el link del registration y nos cuentan ahí cuál es su cuenta para que les podamos pasar esto para que puedan probarlo. Sí, aquí como decía justo es súper importante esta parte, ¿no? Una forma de conseguir lo que estamos mostrando ha sido indicándole específicamente, ¿no? En el prompt que cuando el cliente acepte un compromiso o se comprometa a realizar el pago, va a dar una respuesta que indique literalmente o textualmente: ha sido un placer concertar. O sea, es más, le dice que incluya esa frase o esa secuencia de esas palabras específicamente en la respuesta que va a dar. Y de hecho, la respuesta que da cuando ya detecta que hay un compromiso de pago no es solamente esto. Si se han dado cuenta, pues utiliza esta parte dentro de una oración, una frase, una respuesta más completa, ¿no? Sin embargo, aquí nos aseguramos de que utilice estas palabras que después estamos utilizando justamente aquí luego de que da la respuesta GPT para verificar si existen estas dos palabras dentro de la última respuesta que nos ha dado GPT. Si estas palabras no son parte de la última respuesta de GPT, pues vamos a volver nuevamente a solicitar o a esperar una respuesta del cliente. Y por otro lado, si es que sí incluye estas dos palabras, placer concertar, pues vamos a salir de ese ciclo, de ese loop, y vamos a continuar con el siguiente paso o los siguientes pasos que se quieran definir. En este caso, lo único que hacemos o lo que finalmente hacemos es enviar a Google Sheets, en este caso, que podría ser actualizar el CRM o el sistema de facturación de la empresa, pues con los datos del compromiso que se ha llegado a tener. Aquí tengo otra hoja donde todas las interacciones, las pruebas que se han hecho han terminado con una respuesta en la cual, como pueden ver, se incluye este tema de esta palabra de placer concertar y los datos que están asociados al compromiso de pago específico que ha aceptado ya el cliente. Entonces, de aquí podemos tomar estos datos con la seguridad de que el cliente ha aceptado ha llegado a ese compromiso, ¿no? Y es, de hecho, uno de los que le hemos ofrecido a partir de esta información.
Espero que se haya entendido bien, pero aquí, por ejemplo, la idea es, para simplificar un poco la construcción del flujo, lo que estamos haciendo es colocar la respuesta final que nos dio ChatGPT o GPT y la estamos colocando tal cual. Obviamente, para poder llevar esto a una plataforma o un sistema con información que necesita información más estructurada, pues de aquí podríamos obtener esta información de una manera un poco más, extrayendo, digamos, los datos que sean más relevantes y finalmente actualizar el sistema, ¿no? Esa es una forma. La otra es volver a tomar los datos de la hoja inicial con, digamos, el resultado final, que sería un compromiso afirmativo del lado del cliente, ¿no? Hay varias formas de poder manejar esto. Yo quería meter un poquito basado en las preguntas que están haciendo, y es en el límite de caracteres que podemos subir en un prompt. Esto sería la primera limitación. Ya vamos a hablar de las limitaciones. No sé si quieres hacer la llamada, Vic, y vamos a hablar de los retos y limitaciones de tener esto en producción, de cómo cargarle, cómo se está resolviendo hoy día el tema de la limitación en lo que podemos entrarle en el prompt, que sería la única manera de programar el agente conversacional. Vamos a hablar de índices en un momento, ahorita que hablemos de los retos. Entonces vamos como cortos de tiempo. Ok, voy a hacer la llamada en este momento con Boxing Plan Kit. En este caso podemos hacer una llamada directamente aquí a manera de prueba, donde voy a marcar mi número. Y solamente estoy marcando el número. Aquí va a suceder y vamos a ver toda la secuencia de interacciones que he mencionado en funcionamiento, ¿no? Voy a tratar de ser breve con la interacción también para no demorar mucho, pero aquí vamos a poder ver en tiempo real cómo es que van dándose estos pasos, ¿no? ¿Puedes compartir de casualidad el escenario? Perdón. Hola, soy el asistente virtual de Boxing Plant. Llamamos para informarle que tiene una cuota en mora por 50,000 pesos desde el 10 de enero de 2023. ¿Está interesado en pagar la cuota en su totalidad o prefiere acordar una opción de financiación? Tenga en cuenta que solo hay 3 opciones de financiación disponibles: pagar 18,000 pesos mensuales durante 3 meses, pagar 10,000 pesos mensuales durante 6 meses o pagar 6,000 pesos mensuales durante 1 año. ¿Cómo desea proceder? Quiero pagar la cuota total. ¿Puedes hablar nuevamente, por favor? Quiero hacer el pago total de la deuda. Excelente. Entonces, ¿desea realizar el pago total de la deuda de 50,000 pesos hoy mismo? Si es así, por favor proporcione los detalles de su pago. Voy a pagar el 1 de mayo. Entendido, Víctor. Entonces, su pago de 50,000 pesos se realizará el 1 de mayo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? No, eso es todo. Muy bien. Ha sido un placer concertar el pago de su deuda de 50,000 pesos para el 1 de mayo. Si necesita ayuda en el futuro, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Que tenga un buen día. Y bueno, ahí termina enviando la respuesta, como les dije, a Google Sheets, ¿no? Súper, muchas gracias por ese demo, Víctor. Cabe resaltar que ese Google Sheets puede ser también un CRM o la plataforma que la empresa necesita recibir esta información.
Antes de continuar con los retos y limitaciones que son claves en este webinar, quiero volverles a compartir aquí el código QR para que puedan ustedes también agendar esta reunión. Les recuerdo que podemos revisar esos casos de uso de manera particular, darles hasta $40 en crédito, 2 semanas de contact center gratis y para grandes volúmenes, pues unos precios bien especiales. Nico, cuéntanos sobre los retos y limitaciones que puede haber a la hora de usar ChatGPT en este momento. Ahora sí. Bueno, yo creo que el principal sería la limitación que tenemos para el prompt. Ese sería lo primero que nos toca hacer. Hay varias maneras en las que podemos sortear esto. Y es, uno, resumiendo la información que se le va a meter, o sea, no meterle todo el documento. Ahí les puse en el chat un servicio que se llama Berry, que ya hace esto sin que ustedes lo tengan que montar ahí en su equipo. Y es que les permite subirle un documento para que GPT tenga awareness, conocimiento de las cosas específicas de ese documento. Podría ser una cotización de un cliente, podría ser no sé, el brochure del nuevo producto. Todo eso se lo podrían cargar al modelo y ahora tendrían un modelo. Y esa API se podría conectar aquí con Boximplant, tal cual como lo vieron en la cajita de HTTP request que nos mostró Víctor. Respondiendo también preguntas, podría ser así con cualquier CRM, es Excel, podría ser cualquier CRM, ERP que tenga una API. ¿Listo? Una API, ¿qué es? Es la forma en la que nos comunicamos entre servicios en Internet. Listo. Otra limitación, el tema de controlar lo que va a decir. Entonces, ahí lo más importante es el prompt de todo esto. Y las formas, digamos, más profesionales que hemos visto en las que se está resolviendo el tema de, listo, pero es que yo necesito subirle más información al modelo, es manejar varios prompts, ¿cierto? Un solo prompt está limitado. Entonces, yo he visto casos de uso en los que le dicen, eres como un sistema operativo y te va a cargar entonces, pum, prompt del ambiente, pum, prompt de tus sintaxis, pum, prompt de cómo quiero la salida, ejemplos y el prompt final. Y he visto eso encadenado, eso se llama el chaining, si no me equivoco, Vic, y ese encadenamiento de prompts ya le da, como tenemos todo el historial, pero deben caber igual en la capacidad de un solo prompt, en la capacidad del historial. Entonces, es un poco tricky porque eso es como una metodología. La otra metodología es sintetizar toda esta documentación en algo que se llaman bases de datos de vectores, y estas bases de datos de vectores les permiten hacer como una indexación de esta información, y luego cuando la persona escribe sobre algo que necesita, se busca en el índice, se selecciona un tema, se le pasa el contexto al GPT y el GPT entonces responde súper bien. Esa es como otra metodología, pero entonces ahí tenemos que crear un índice de la información que ustedes le quieran subir. Entonces es algo más técnico, pero sería algo más profesional, por decirlo de otra forma. No sé qué quisieras resaltar, Víctor. Bueno, el tiempo de respuesta, lo del teclado, es algo como para ocultar el delay. Sí, de hecho, eso del teclado también lo quería mencionar. Ahí pasan varias cosas. En una llamada en tiempo real pasa el reconocimiento de voz, la síntesis de voz, la llamada de ChatGPT y todo eso, la llamada a la API del CRM. Entonces, todo eso pasa en tiempo real y un poco ese teclado, esa llamada del teclado es lo que, digamos, evita, digamos, que haya un vacío, ¿no? Igual, si se dan cuenta, tampoco es algo demasiado exagerado, ¿no? Así que es una buena salida, creo, para esa situación. Y por otro lado, las herramientas que salen a partir de lo que ChatGPT nos ofrece también va a ser algo que creo que en el futuro, seguramente cercano, vamos a comenzar a poder aprovechar para mejorar este tipo de interacciones. Los plugins de ChatGPT ya están comenzando a aparecer, digamos, va a haber más acceso para que nosotros mismos podamos crear plugins y eso seguramente vamos a poder integrarlo en soluciones como las que estamos mostrando hoy día, ¿no? Otro tema
sería el de las alucinaciones, y es que puede ponerse muy creativo el modelo. Cuando tú le dejas digamos, un punto blanco, un spot que no le has definido bien, va a tender a inventarse cosas. Entonces, una buena recomendación es que le digan que si no sabe, que no se ponga a inventar y que diga que no sabe. Hay que decirle este tipo de cosas específicas en el prompt. Y para controlar las alucinaciones también hay algo que todo está basado en modelos, qué pena, pero se trata de la respuesta que entrega el modelo o el agente en este caso, ser revisada por otro modelo para verificar que sea seguro, para verificar que no tenga racismo, que no tenga cosas así, y que está, digamos, en los parámetros y con la información correcta, o que las matemáticas fueron correctas, lo que sea. Entonces son diferentes metodologías para darle más seguridad a la respuesta final, teniendo en cuenta que mientras más pasos le pongamos a esto, pues más se va a tardar en dar la respuesta, entonces más tiempo se va a demorar. En este caso, ese teclado es el sonido de la cajita de HTTP request, el sonido que se pone de espera mientras que nos responde la API de ChatGPT, de OpenAI, básicamente. ChatGPT GPT-4 se demora aún más, entonces por eso no lo hemos utilizado en este demo. Y los costos que tiene, yo ya se los puse ahí en el link, arriba. Ya ahorita se los vuelvo a poner. El pricing de OpenAI. Miren, aquí está. A las 4:31. Prompt tips. A ver, ¿qué otro prompt tip de los que están aquí? Realmente que sean muy estructurados, creo yo. Es una máquina, entonces ser muy estructurados en el prompt, en lo que puede decir, en lo que no debe decir, en lo que no debe hacer nunca. Eso se lo debemos poner en el prompt. Y mientras más contexto le metamos, es decir, el historial de conversación con el cliente, todas las conversaciones que hemos tenido con este cliente o las últimas 100 conversaciones de este cliente, llamadas o lo que sea, si le damos ese contexto al agente en el prompt, él va a tener esta conciencia y si es GPT-4 va a ser algo mucho más ameno para el cliente. Creo que todos aquí estamos con las ganas de crear como un agente personalizado para cada cliente y sí se podría. ¿Cuál es la mayor limitación? El tema de el prompt. Pero entonces hay herramientas como el LangChain, les voy a poner un link también acá. Ese de Berry que les puse de berry.ai es una implementación de LangChain. LangChain es algo que permite entrenar modelos, no solamente GPT, sino otros modelos conversacionales open source y tunearlos con otras, digamos, ahora hay unas técnicas como para que, por ejemplo, AutoGPT, los que lo han utilizado, esos son dos máquinas hablándose entre sí y puliéndose una a la otra. Entonces, están surgiendo diferentes metodologías para resolver estas limitaciones de estos modelos conversacionales, pero sigue siendo GPT-4 lo más top que yo sepa que tenemos en este momento en procesamiento. Y por eso es que todos lo queremos utilizar, pero no estamos limitados a GPT. También quisiera anotar eso. Existen muchos otros modelos también open source, pues no muchos, pero sí varios que son buenos y tal vez ustedes no necesitan tanta inteligencia. Creo que, por ejemplo, este caso de uso de cobranza no requiere un modelo tan inteligente. No sé si tienes un tip de prompting para compartir que no hayamos mencionado, Vic. Bueno, me quedé pensando siempre en el tema de poder combinar prompts, ¿no? O no combinar necesariamente, sino como que utilizarlos dentro del flujo que les mostré anteriormente. Podríamos utilizar diversos prompts con distintos objetivos dentro del mismo flujo para poder aprovechar, optimizar un poco el espacio que tiene que ver con la limitación que mencionas. Es una especie como que de incluir varias llamadas a GPT con distintos prompts para poder conseguir un objetivo en común. De repente es un poco disperso esto, pero creo que ese diseñador que les he mostrado, por ejemplo, nos permite hacer ese tipo de cosas. Es más, puedes tener un prompt aquí y luego salir de ese prompt, de ese ciclo que les mostré
y luego el siguiente paso puede ser una llamada a una API distinta, a un igual, un modelo como, o un servicio como Dialogflow que también está ahí dentro de los servicios que podemos conectar, y luego volver a ChatGPT, porque probablemente pueden haber casos de uso donde tal vez convenga llamar a otro servicio en lugar de solamente llamar a ChatGPT siempre, ¿no? Para detectar una intención en particular o una entidad específica, podríamos hacer combinaciones de eso, o incluso para hacer un speech to text o un text to speech simple, conocido, no necesariamente tenemos que ir a ChatGPT para conseguir que esa conversación siga fluyendo y sea más óptima, ¿no? Sí, creo que el tema de múltiples agentes es otra solución, agentes específicos, y eso también nos ayuda a lidiar con esa limitación del prompt. Creo que no es realista pensar en un asistente GPT que lo haga todo, sino más bien unos asistentes ultra especializados que se puedan pasar la llamada uno a otro, y de esa manera tenemos como instancias diferentes agentes que hacen diferentes cosas. Y pues yo diría que Watson Assistant y ChatGPT son como lo mismo, pero si Watson Assistant tiene una API, esto quisiera ser un poco enfático. Si tiene una API, el servicio que ustedes quieran usar es conectable mediante Box Implant, ya con esa API, ¿listo? Y hay otros métodos más que podemos hablar luego, los más técnicos, para conectar esto con nuestra infraestructura. Pero entonces Box Implant actúa como el proxy en la mitad. Box Implant conecta todos los canales, su Twitter, su avatar, su Instagram, su WhatsApp, y esos canales ustedes los responden con el cerebro que quieran. No necesariamente tiene que ser GPT, puede ser GPT, una combinación hasta de código. Entonces, eso ustedes lo diseñan como quieren. Lo importante es tener claro qué es la experiencia que quieren realizar y a partir de ahí como generar agentes específicos. Yo creo que cerraría con esa como conclusión o tip final más bien. Muchas gracias, Nico. Listo, entonces les recomiendo ahora, si queremos agendar una reunión con Nico, Víctor o alguno de nuestros especialistas técnicos, que escaneen el código QR que pueden encontrar a continuación. Vamos a recibir la última ronda de preguntas para que las podamos responder en vivo. Mientras tanto, voy a dejar este código y voy a dejar aquí unos links de WhatsApp. Recuerden que con estos links ustedes van a poder recibir una asesoría especializada con Nico, Víctor o alguno de nuestros especialistas técnicos para ver cómo podemos usar ChatGPT y Box Implant Kit en su caso de uso en particular, ya sea para llamadas, mensajes de WhatsApp, de su web chat, etcétera. Los van a asesorar paso a paso, sean o no personas técnicas, hasta $40 en crédito en nuestra plataforma para que puedan hacer esto totalmente gratis. Solo van a tener que pagar lo que le pagan a ChatGPT, que no van a ser más de $20. 14 días gratis de funcionalidad en nuestro contact center y precios preferenciales para más de 20 agentes o grandes volúmenes de llamada. Por favor, todas las preguntas que tengan ahorita, ya con esto vamos a empezar a cerrar el webinar, pueden dejarlas aquí en el chat. Tenemos... Conviértete ya. Tenemos una que es de Víctor, dice, en cada conversación le tengo que enviar todo el contexto imprompt para que pueda realizar la conversación. ¿No es posible entrenarlo para que en su momento sea necesario compartirle los datos del contacto? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, Víctor. Bueno, no tan larga. Sí, no, de hecho tienes que mantener el contexto de la conversación actualizado, porque cada vez que tú llamas a GPT, lo que hace el modelo de GPT es analizar toda la información previa antes de generar la respuesta. Entonces, sí, necesitas mantener siempre el contexto. De repente se puede tratar de sintetizar o resumir parte de una conversación. O sea, si el contexto ya es muy largo, podrías ir a tratar de resumir la parte inicial de repente, pero bueno, tienes que mantener todo en general. Se me ocurren algunas cosas ahí, pero bueno, no hay mucho tiempo, creo. Igual, Víctor, te invito a que agendes una reunión con nuestros especialistas para que podamos ayudarte de manera uno a uno. Daniel Vázquez nos pregunta, ¿podrían por favor repetir cómo evitar que GPT delire y no le conteste cosas raras a los clientes? Bueno, lo primero sería el prompt, ¿listo? Que
el prompt esté bien hecho y tenga limitaciones de qué hacer cuando X cosas pasen. Y esto va a ir aumentando con el tiempo. No es que el primer prompt les va a salir bien. Pero para hacerlo de forma, como dije, más profesional, hay una librería en Python que se llama WordRails, y que ayuda a controlar la respuesta en varios, que es revisar con otro agente especializado la salida. Entonces es el uso de multiagentes para hacer no solamente cosas de cara al cliente, sino para la misma inteligencia ultra específica se encargue de validar que la respuesta sea lo más segura hacia el cliente, lo más específica, verídica, realista y todo esto. Eso se encarga WordRails. Súper. Federico nos dice, debemos ser psicólogos de GPT para evitar que alucine. Y creo que dentro del chiste tiene mucha lógica lo que dice. Sí creo, porque ya te vas a ir, pues uno va probando y se da cuenta como esto está muy loco y dice, uy, qué respuesta tan loca, entonces ya uno en el prompt dice, nunca vas a decir que no sé qué, o recuerda que tal cosa significa tal, y ahí viene también lo de subirle los documentos de uno mismo. También les compartí lo de Berry.ai, que es una implementación de LangChain, Berry.ai, ya se los vuelvo a pasar. Esto, aquí ustedes le pueden subir documentos en texto o un link de una página web, puede ser, para que un modelo GPT quede entrenado ya conociendo eso en su contexto. Entonces, pero la limitación, recuerden, siempre es la cantidad de tokens que puede obtener, que puede tener de entrada. Y si como toca cargarle todo el historial, entonces también va a llegar un punto en el que hay un límite de cuánto historial le puedes enviar en una sola solicitud a GPT, porque si no le envías eso, entonces no va a tener memoria ni contexto ni nada. Súper. Yo creo que con esto ya terminamos el webinar. Si no hay más preguntas, me gustaría que por favor todos respondieran si les pareció bueno el webinar. Aquí les estoy poniendo en la pantalla. Y también me gustaría hacerles un par de preguntas, así a manera de aprovechar que tenemos aquí todavía a varias personas, para que nos digan si prefieren tener webinars en la mañana o en la tarde. Sería bueno para próximos webinars poder programarnos mejor respecto a los horarios que son mejores para ustedes. Yo le voy a ir respondiendo a Wendy. Puedes conectar tu PBX con Box Implant mediante zip. Entonces, fíjate que aquí Box Implant te serviría para conectar GPT con tu propio PBX, mientras tu PBX tenga conectividad zip y esté conectado a la nube con un SBC. Entonces, si no tienes un SBC, no puedes conectar tu PBX a la nube para que se pueda comunicar con nuestra infraestructura, que por cierto está compuesta por más de 23 data centers privados en 23 países diferentes, y bueno, es la más robusta que yo conozco. Listo. Yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el webinar. Les agradecemos mucho. Si pueden, coloquen emojis si les gustó. Les agradecemos inmensamente su presencia. Eso, nos encanta ver esos emojis. Y les recuerdo que si necesitan una asesoría, nosotros podemos ver sus casos de uso, podemos mirar exactamente cómo lo podemos implementar, hacer una POC, pues ya sea que ustedes lo quieran en WhatsApp, en WebChat, podemos darles hasta crédito para que lo hagan casi que totalmente gratis. Entonces los invito a que se contacten con los números que dejé en el chat y podamos agendar una reunión para mostrarles esos cómo podemos impactar en su organización, llevándoles agentes conversacionales 24/7 que prácticamente son como si fuera uno para cada persona que los llama o los contacta por un mensaje. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.